Bien, vamos a continuar con el siguiente extracto de uno de las subtramas que aparecen en este libro Sin Noticias de Dios, que hace 2 domingos comentó Mario Vargas Llosa en su columna Piedra de Toque en el diario El País, y que la verdad que a mí me dio una de las mayores satisfacciones de mi vida, y no les miento. La carta de David, la víctima, que acusaba a Monseñor Camilo, nombre falso del supuesto abusador, dirigida al Papa Francisco, comenzaba diciendo: con mucho respeto y algo de temor, quiero contarle una experiencia adolescente de abuso sexual que he guardado por años entre un grupo muy pequeño de amigos y familiares. Hasta ahí el texto de David. Continúo yo porque esto es una crónica personal, en primera persona, que coctelea investigación periodística, donde hay más revelaciones, más testimonios y más de todo. La descripción de lo sucedido estaba contenida en 3 folios. Al leer el inquietante y estremecedor texto, me di cuenta por qué le había impactado tanto la película sobre Caradima. El abuso se perpetraba durante el sacramento de la confesión. Esta era semanal o quincenal, pero él fue su único confesor durante unos 5 meses aproximadamente, cuando David apenas era un muchachito imberbe, menor de edad. Una vez que el depredador se ganó su absoluta confianza, lo conminaba a arrodillarse frente a él entre sus piernas, sin confesionario de por medio. Y ahí fue cuando el agresor con sotana comenzó a hacer de las suyas. Poco a poco, gradualmente, acercándose cada vez más, aprovechándose de la situación de dominio sobre el inocente chiquillo que carecía de una figura paterna. Hasta que un día, que acercó su boca a la suya para besarlo, la sensación de incomodidad fue demasiado fuerte y, ojo, subrayo yo, que las situaciones de acoso sexual reiteradas y sistemáticas narradas en Esquela son notorias a lo largo del testimonio desarrollado en la copiosa carta. Ese instante en el que David se sintió fastidiado y súbitamente irritado, en el que sus sistemas de alerta le avisaron que algo raro estaba ocurriendo, fue decisivo. Algo en ese sacerdote no estaba bien y, pese a su vulnerabilidad e ingenuidad, logró percibir el mal. Las situaciones de abuso eran claras e incontrastables. La carta al Papa remataba así, y cito textual: esta historia, está glosada por cierto, esta historia ha permanecido en secreto por años. Como consecuencia de todo ello, me alejé por completo de la fe y de los sacramentos. No quise confesarme más. Ver la película El bosque de Caradima gatilló en mí muchos recuerdos dolorosos. Me gustaría recuperar mi fe. Me hace mucha falta y siento mucha tristeza. No quiero hacerle daño a la Iglesia. La razón de esta carta es muy sencilla. Creo que usted debe conocer estos hechos. He visto con sana envidia lo que está sucediendo en Chile. Esto fue el año 2018. Recordarán que el Papa Francisco sufre una conversión personal respecto de los abusos en su viaje a Chile, o al retorno de su viaje a Chile ya en Roma, y cambia su perspectiva respecto de la realidad de los abusos sexuales al interior de la Iglesia. Y sucedieron cosas en Chile. Entonces, reitero,
He visto con sana envidia lo que está sucediendo en Chile y pensé que esta era la oportunidad de darle a conocer esta historia. No hay ninguna posibilidad de sanción penal, todo prescribió hace años. Tampoco busco un juicio eclesiástico y mucho menos una reparación económica. Me hubiera gustado una disculpa, pero esa debió darse hace más de 30 años. Lo único que quiero es que usted sepa la verdad y que la tenga en cuenta. Hasta ahí el texto de David. La conmovedora y contundente misiva terminaba con la firma de David y su número telefónico. Páginas más adelante, porque como les decía ayer, esta es una subtrama, una historia que se cuenta en el marco del frondoso fenómeno de los abusos de la Iglesia a nivel global, enfocados, por cierto, en el caso sodalicio. O sea, además de este, hay muchísimos casos más. El 20 de julio del 2018 llegamos a La Mula, donde nos esperaba Rolando Toledo y su equipo de producción. Las cámaras estaban en sus sitios y los micros puestos sobre la mesa. Juan Carlos vestía una impecable chompa azul y una camisa a cuadros y lucía un porte aristocrático, mientras que el entrevistador, este servidor o sea, exhibía unas ojeras de zombi, la mirada líquida y una panza que parecía un bombo. Desde que llegué no dejé de tomar café y agua debido a la espantosa resaca que tenía. Rolando se había encargado de convocar a varios periodistas para que participen con preguntas hacia el final. Juan Carlos Cruz, quien es un magnífico y eficaz comunicador, hizo un repaso sumamente didáctico y ágil de lo que había pasado en Chile durante los últimos 8 años. Habló de sus amigos y colegas de lucha, Jimmy Hamilton y José Murillo, de su visita a Roma para conversar con el Papa Francisco, del caso sodalicio, de San Bartolo, a la que calificó como una joya del teatro peruano. Antes de la conversación, todo hay que decirlo, le pregunté si le parecía que debíamos abordar la denuncia que involucraba a Monseñor Camilo, solamente de refilón, sin dar nombres ni nada. Juan Carlos me dijo, no lo sé, se lo deslicé a El Comercio, pero hoy no publicó nada de eso. Efectivamente, el día anterior ya se lo había soltado a la periodista del Decano, de una manera sutil pero clara. Lamentablemente, la periodista simplemente no la vio. Se le pasó lo más importante de sus declaraciones, o quizás su editor prefirió omitir esa parte. Nunca lo sabré. Dejémoslo ahí nomás, hagamos que la entrevista fluya y punto. Le dije y así fue. Pero a la hora de la rueda de prensa, hacia el final de la mesa mulera, así le decíamos a las entrevistas en La Mula, aprovechando una pregunta de un periodista del diario Correo, se mandó con todo. Y Juan Carlos Cruz dijo, yo sé de un obispo peruano que tiene una denuncia bastante grave. Se trata de alguien de la jerarquía. Hasta ahí, Cruz. La resaca se me fue del todo en ese momento y solo atiné a decir, siguiéndole la cuerda, eso sonó fuerte. Y sin poder contenerme, volví a meter mi cuchara, interrumpiendo al periodista de Correo y al propio Juan Carlos para preguntar, ¿y esa información la tiene el Papa? Puede ser, me dijo, tras unos segundos sin responder, con una mirada cómplice y un tono misterioso que sonó a un sí. ¡Guau!, acoté, y solo volví a intervenir para despedir el programa. Esa explosiva revelación de Juan Carlos, que era como para un titular de primera página,
insólita e inexplicablemente, no fue rebotada por ninguno de los medios que asistieron a la mula. No obstante, por lo que supimos luego, sí agitó el cotarro en el gremio episcopal y de qué manera. Su última entrevista ese mismo viernes por la noche fue en Canal N con Mijael Garrido-Leca. En silencio, sentado en una silla a unos metros del set, estaba escuchando el diálogo entre Mijael y Juan Carlos, quien hablaba con ímpetu, cuando de pronto, y sin aviso, soltó una frase que sonó como un disparo. Sé que hay una denuncia grave contra un jerarca de la iglesia peruana. 2018. Bueno, páginas más adelante, los cuentos son extractos que he tratado de hilar para que la historia se cuente mejor. En la columna diaria de Augusto Álvarez Rodríguez, del 7 de agosto, el periodista de La República, quien fue uno de los que siguió el caso Sodalicio desde sus inicios, hubo una alusión a la visita de Juan Carlos Cruz. Fue el único que advirtió la gravedad de la denuncia que había deslizado en La Mula y en Canal N y que fue invisibilizada por los medios, ya sea por falta de atención o por lo que sea. Escribió Álvarez Rodríguez. Se debe dilucidar a quién se refirió el chileno Juan Carlos Cruz en su paso por Lima cuando a unos periodistas distraídos les dijo que un miembro importante del episcopado peruano tiene una grave denuncia ante el Vaticano. Mañana seguimos con la tercera parte. Chao. ¡Hola! Somos el elenco de ¡Hambre! Y queremos contarles que ya estamos en preventa. ¡Compremos tus entradas aquí! ¡Aquí! ¡Los esperamos! Solo estamos ¡Por un mes! Hola, ¿ya sabes cómo quieres que se llame tu página web? Si tu respuesta es no, entonces piensa en el nombre que vaya de acuerdo al proyecto que tienes en mente. ¡Ojo! No es necesario que sea un nombre corto, pero sí memorable. Por ejemplo, anapao.p o unos más creativos como yosoy.fit o estar soltera está de .moda. ¿Ves? Las posibilidades son infinitas. Ahora, si tu respuesta es sí, si ya sabes cuál quieres que sea el nombre de tu página web, regístrala una vez en yachay.lat. Tu tienda online, hoy.